Bendiciones para todos. Quiero comenzar hoy esta serie nueva, buscando la verdad con ustedes. Y lo primero que debemos considerar es cuál es la fuente de toda verdad. Te pregunto, cuando quieres saber la verdad sobre algo, ¿dónde buscas? ¿A dónde vas? Es posible que lo primero que venga a tu mente es Google o el Internet en estos días. Y sin embargo, en la Internet no siempre vas a encontrar la verdad. De hecho, aunque allí encontrarás mucha información valiosa y confiable, y otras veces vas a encontrar cosas que no son reales en la internet y en las redes sociales y en las plataformas digitales. Así que quiero hablarte de la fuente de toda verdad, en la cual sí puedes confiar. De hecho, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, y no es casualidad que hable de este tema. La Biblia es el libro más leído en toda la historia. Es el libro de mayor venta de toda la historia y es el libro más traducido en la historia. ¿Y por qué es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a mirar esto un poco hoy. Y te invito a que miremos 2 de Timoteo capítulo 3, donde la Biblia dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y miren esa frase del verso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y subraya la palabra inspirada por Dios. Esa palabra en griego es teumnestos. Teo significa Dios, neustos significa inspiración. Así que la Biblia es la inspiración de Dios. ¿Y qué significa? Significa que esta palabra que traducen comúnmente como inspiración es algo más que cuando estamos hablando de una persona inspirada que escribe un libro, una novela, de forma inspirada. Estamos hablando del libro inspirado por Dios. Se trata del aliento de Dios, exhalado por Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es precisamente el aliento de Dios. Y no solo es una buena idea que alguien se inventó. Así que es la palabra de Dios para nosotros. Como resultado de esto, lo vemos también en el Salmo 119, donde nos dice, todos tus mandatos son confiables. Toda la Biblia se puede confiar y es cierto porque viene de Dios. Así que una cosa es, obviamente, que la Biblia afirme que es la palabra de Dios, y otra cosa es que la Biblia diga que puede ser confiable, pero ¿cómo lo sabemos realmente? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios? Que no solo es un montón de fábulas o de historias que las juntaron y las unieron en un libro. Y eso es una pregunta válida, es legítima, es una pregunta que necesitamos hacernos antes de tomar en serio la Biblia y estudiarla. Así, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? La revista Time pensó que esto era una pregunta tan importante que la puso en la portada de su revista 2 veces. Estas fueron las portadas de la revista Time. La primera fue, ¿qué tan cierta es la Biblia? Y eso es una buena pregunta. Y la otra portada, la segunda portada de la revista Time fue, ¿la Biblia es un hecho o una ficción? Así que existen pruebas increíbles y evidencias y hechos que necesitas saber para ayudarte a tomar en serio la Biblia. Tú no vas a tomar decisiones basadas en lo que oyes, de lo que otras personas digan solamente, pero en lo que la Biblia afirma de sí misma y lo que la historia confirma y la ciencia y otras cosas, ¿verdad?, que nos enseñan acerca de la Biblia. Y vamos a ver primero la inspiración, un poco de eso. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Hay varias razones, pero primero, la Biblia es precisa históricamente, es importante ese punto. Por esta razón sé que puedo confiar en la palabra. En otras palabras, la Biblia no solo es correcta doctrinalmente y no solo es correcta teológicamente, no solo es precisa con respecto a lo moral y a lo ético, es la historia verdadera. Personas reales y lugares reales en tiempos reales. Es verdadera históricamente. ¿Y por qué sé que, por qué eso es aún importante? Porque la Biblia nos dice lo siguiente, Dios no puede mentir. Muchas personas preguntan esto, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Pues sí, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede dejar de ser Dios, Dios no puede mentir porque Dios es la verdad. Y de hecho la Biblia dice esto en Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. La única razón por la cual el universo funciona es porque Dios es el Dios de la verdad. Y lo que significa es que Él es verdadero todo el tiempo. Ahora, ¿se imaginan, por ejemplo, que la ley de la gravedad solo funcionara los martes y los jueves, por ejemplo? Sería un mundo muy raro y sería todo caótico. Pero las leyes de la física son verdaderas siempre. Dios las planificó, Él las creó. Y las leyes de las matemáticas son verdaderas siempre. Dios creó las leyes de las matemáticas que rigen el universo. Así que Dios no puede mentir. Si este libro tuviera alguna mentira, no sería un libro divino. No sería un libro que pudiéramos llamarlo la palabra de Dios, porque Dios no puede mentir. Así que el Salmo 33:4 dice, la palabra del Señor es verdadera. Eso no solo es verdadero acerca de la salvación, es verdadero acerca de la historia que está contenida en las Escrituras.
Y así como sabemos que la Biblia es históricamente precisa. Y de hecho, ¿sabes de cualquier otra historia que sea precisa? Solo tienes que repasar un poco en las historias que has leído. Y una de las formas que se prueba una buena historia es a partir de los relatos de los testigos oculares. Un historiador podría decir que esto está escrito por alguien que lo vio realmente, o es de segunda o tercera mano, o es una leyenda escrita hace 100 años después, ¿verdad? Así que la Biblia es primordialmente de relatos de testigos oculares verdaderos. Y es por eso que es una buena historia. Moisés estaba allí presente cuando se dividió el Mar Rojo. No le contaron eso, él estaba allí. Josué estaba presente cuando los muros de Jericó se derrumbaron, él estaba presente, no se lo contaron. Los discípulos de Jesús estaban reunidos a puerta cerrada cuando lo vieron aparecer a Jesús resucitado en medio de ellos y escribieron lo que sucedió. Y nosotros lo tenemos aquí escrito. Así que Mateo estuvo allí y lo escribió, y Juan estuvo allí y lo escribió también, y Pedro estuvo allí y lo contó a un hombre llamado Marcos. Y Lucas habló con ellos, incluyendo a la madre de Jesús, y escuchó lo que había pasado. Así que son relatos de testigos presenciales de lo que había sucedido. La otra prueba de la historia de la cual sabemos, ¿verdad?, que la Biblia es precisa, esa prueba histórica, fue el cuidado extremo con la que se copió la Biblia, con la que se hicieron las copias de los manuscritos. Así que quizás has escuchado a alguien que dice, yo estoy seguro que la Biblia estaba correcta en sus originales cuando fue escrita por primera vez, pero ha pasado de generación en generación y se ha copiado muchas veces, se ha traducido, así que ha habido muchos cambios y ya no es lo mismo. Y si lo has escuchado, si has oído eso, sabes que simplemente no se han tomado en serio y el tiempo suficiente para estudiar la Biblia y para tomarla en serio. Cuando miran la Biblia en serio, te das cuenta del cuidado extremo con que la Biblia fue copiada. Los copistas del Antiguo Testamento, los escribas, cuando copiaban estos pergaminos de uno al otro, tenían que ser exactos. Tenían una lista larga de reglas que tenían que pasar y seguir para asegurarse de que era exacta. Reglas como que cuando tenían un pergamino debía tener un número específico de columnas para que así siempre fuera igual. Y la longitud de las columnas siempre tenía que ser la misma, ¿verdad? No podía ser diferente y siempre tenía que tener exactamente 30 letras de ancho para que así pudiera siempre revisarse y verificarlo, para asegurarse que siempre estuviera exacto. Así que tenían la regla que también al copiar lo tenían que hacer letra por letra y no palabra por palabra. Y tú sabes, no como ahora que uno escribe un mensaje de texto en el teléfono y te hace una predicción de la palabra y lo envías con la palabra equivocada y envías el mensaje que no querías enviar y te busca problemas en el teléfono. Ellos no hacían eso, ellos querían asegurarse de que no pasara algo así, así que solo copiaban letra por letra. Y luego lo pasaban por diferentes pruebas para asegurarse que las copias quedaran exactas. Ellos sabían la cantidad exacta de letras que había en cada libro. Por ejemplo, si la letra A nuestra de nuestro alfabeto aparecía 1653 veces en el libro, y si contaban 1654, botaban el libro y empezaban de nuevo. Eran tan precisos que sabían la letra del medio del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos sabían cuál era la letra del medio de todo el Antiguo Testamento. Y después de copiar todo eso, iban a la letra del medio y contaban hacia adelante y hacia atrás, y si no salía el número debido, lo tiraban a la basura y empezaban a escribir de nuevo. Así eran de precisos y meticulosos. Y hay varias formas en que podemos ver lo preciso que eran, pero una de las formas que miramos y vemos la exactitud es que es a través de algo llamado los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, que es un valle del desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto. Y quizá todos hemos oído hablar de estos manuscritos famosos. ¿Y cuál es la importancia tan grande de los manuscritos del Mar Muerto? Los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos más o menos 100 años antes de Jesús. Tienen las copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Y tienen otros libros que no pertenecen al canon bíblico. Y cuando encontraron los manuscritos, estas copias más antiguas que tenemos de muchos libros, eran, ¿verdad?, mucho más viejas que las copias existentes más antiguas en aquel tiempo, que eran del año 900 después de Cristo. Así que hay 1000 años de diferencia entre las copias más antiguas existentes en aquella época y los rollos del Mar Muerto que se encontraron. Y de pronto se podía revisar cuánto había cambiado el texto bíblico en esos 1000 años. ¿Y quieres saber cuánto cambiaron? Más o menos un 5%. Esas son algunas letras y algunas palabras y consonantes de algunos nombres, y se pudo comprobar que en más de 1000 años o todo ese tiempo esas copias estaban correctas mientras las copiaban una y otra vez hasta que las hicieron exactas. Así que el contenido del mensaje de la Biblia se ha mantenido por 2000 años, y lo que lees hoy día en la Biblia en tu idioma, sea en español o en inglés u otro idioma, es en esencia lo mismo que se leía hace 2000 años en hebreo y arameo. Y esta es otra
prueba de que la Biblia es precisa históricamente. Y en el Antiguo Testamento, o en cuanto al el Nuevo Testamento, han sido preservados más manuscritos que cualquier otra obra antigua clásica. Tiene más de 5.800 manuscritos griegos completos o fragmentos, 10.000 manuscritos en latín, 9.300 manuscritos en muchos otros lenguajes antiguos, incluyendo el siriaco y etíope, copto y otros más. Así que esa es una gran prueba. Otra prueba es la arqueología. Si miras la arqueología y miras una prueba tras otra, ves que los lugares y las personas que la Biblia menciona son verdaderos, no es ficción. Tú puedes encontrar estos lugares. Hemos desenterrado estos lugares. La arqueología los ha encontrado. Por ejemplo, el Areópago donde Pablo estuvo, el teatro en Atenas donde habían disturbios, y eso se desenterró. Lo podemos ver hoy día. El pozo o el estanque de Siloé, donde el hombre ciego fue sanado, porciones del templo de Herodes, todos estos lugares que habla la Biblia fueron desenterrados y los podemos encontrar y ver. El libro de los Hechos, por ejemplo, se trata de una historia certera. Lo escribió Lucas, un historiador y un médico que escribió el libro completo, y habla acerca de 54 ciudades, 31 países y 9 diferentes islas, con completa precisión histórica. Así que una de las grandes cosas de cómo la arqueología trabaja con la Biblia es la forma en que una y otra vez se demuestra que realmente la Biblia es más precisa que nuestra idea de la historia. Y ha habido muchas veces cuando tenemos una idea de lo que es histórico y decimos que la Biblia está equivocada. Y la Biblia ha probado por sí misma que ha estado siempre en lo correcto, en lo cierto. Por ejemplo, durante mucho tiempo los historiadores han dicho que no estaban seguros de que un hombre llamado Salomón viviera en el tiempo del Antiguo Testamento. Y estaban segurísimos que no tenía caballos, como dice la Biblia. Pues en ese tiempo solo se usaban camellos como medio de transporte. Así que la Biblia debía estar equivocada, según ellos, hasta que en Megiddo descubrieron una de las ciudades de los carros de Salomón, con miles de establos para los caballos. Así que de nuevo se probó que la Biblia estaba históricamente correcta. Y uno de los grandes ejemplos de esto también fue el imperio llamado los hititas. Existe todo un imperio llamado los hititas que se habla en la Biblia y no se había mencionado en ninguna otra fuente extrabíblica, en ninguna otra parte. Por muchos siglos los historiadores decían que esto era un invento de la Biblia, hasta que en el año 1900 un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición en Turquía más de 10.000 tablillas de lo que parecía ser un archivo nacional de los hititas. No solo la Biblia es precisa históricamente, la arqueología lo comprueba, pero también es precisa la Biblia científicamente. Tal vez eso te sorprenda. En lo concerniente a la ciencia no miente la Biblia. Y hay mucho malentendido acerca de esto en el mundo. Voy a estar hablando un poco de este punto, porque las personas que piensan que la Biblia no es precisa científicamente, o bien nunca han estudiado seriamente la Biblia, o probablemente no les interesa la ciencia y se dejan llevar por lo que dicen los medios y algo en la internet. Pero la verdad es que Dios siempre establece las leyes de la ciencia y se asegura que su palabra no esté en contradicción con las leyes de la ciencia. La Biblia no fue escrita para ser, obviamente, usado como un libro de texto de ciencias, y tú no estudias la Biblia para hacer un cohete, para ir a la Luna o a Marte, ni nada de eso. Y la Biblia no usa tampoco el lenguaje científico, obviamente. Pero la Biblia nunca contradice la ciencia, ni una sola vez en 1600 años en lo que fue escrito este libro, habló contradiciendo la ciencia. De hecho, siempre ha estado adelantado a la ciencia de su tiempo. Hay cosas que la Biblia afirma que son ciertas, que fueron descubiertas hace 100 o 200 o 300 años atrás. Por ejemplo, el famoso matemático y astrónomo Johannes Kepler dijo: la ciencia es simplemente ideas de los pensamientos de Dios. En otras palabras, Dios establece las leyes de la física y luego nosotros las descubrimos, los científicos las descubren. Dios establece las leyes de la biología y luego el ser humano las descubre. Y Dios establece las leyes de la matemática y luego se descubren. Así que es una de las razones por la cual podemos confiar en la Biblia, porque es precisa en cuanto a lo que habla o narra acerca de datos científicos. Y la razón por la cual es precisa se debe a que las leyes del universo fueron inventadas por Dios. Así que obviamente Él las entiende y las conoce desde años pasados, cuando nosotros no las entendíamos ni las conocíamos. Y es por eso que durante miles de años hemos malentendido diferentes cosas. Y una cosa acerca de la verdad es que nunca cambia. Pero algo acerca de la ciencia es que constantemente cambia. Y no hay nada más, por ejemplo, más inútil que un libro de ciencia antiguo. Te garantizo que el libro de ciencias que tuviste en el tercer grado ya no se está usando en el tercer grado, obviamente. En la actualidad muchas cosas que se decían en ese libro ya no se creen o ni siquiera se enseñan.
Y nada más inútil que un libro de computadoras de hace 5 años o hasta 2 años atrás. Nadie los quiere porque ya todo eso está obsoleto, ya pasó de moda. Y cosas de la ciencia que creíamos ahora las conocemos mejor. Y de hecho pasa en la ciencia médica. Eso siempre ocurre. Cuando tú vas al médico y te habla de una condición en particular y le dices, entonces supongo que usted me va a recetar esto y aquello, y el médico te dice, no, ya no creemos en eso, ya no usamos más esa medicina, ya no se está utilizando, aunque fuera útil en el tiempo atrás. Hace un tiempo fui al médico y me tomaron la presión sanguínea y tenía 120/80 y pensé, bueno, tengo la presión bien, y hasta que el doctor me dijo, tienes la presión un poco alta, porque hace poco cambiaron los parámetros y ahora eso se considera alto. Entonces, ¿cuántos artículos has leído que dicen que algo que pensabas que era bueno para ti ahora causa cáncer? O cosas que decían que estaba bien, para que las mujeres podían tomar en los embarazos, ahora, 10 años después, se saben que hacía daño al embarazo o al bebé. Así que la ciencia cambia constantemente. Si alguna vez has estado o te han narrado de París y han ido a ese museo famoso del Louvre en París, el Louvre, el famoso museo de arte y la biblioteca que hay allí de clase mundial, hay una sección allí de 3,5 millas de libros de ciencia antigua. Son 3,5 millas porque las cosas que pensaban que eran científicamente correctas hace 1500 años fueron desaprobadas hace 750 años. Y lo que pensábamos hace 25 años fue desaprobado hace 10 años. Y lo que pensábamos hace 10 años, hoy en día es un mito o ha cambiado. Así que si hubiéramos estado leyendo la Biblia hace 1000 años o hace 700 o 500 años, lo que la Biblia dice no hubiera sido igual a lo que la ciencia decía en esos días porque la ciencia estaba atrás, no estaba actualizada. Es decir, la Biblia estaba adelantada en ese sentido. Dios entendió las cosas aun cuando nosotros no las entendiéramos. Y sus reglas no cambian. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 148 que toda cosa creada, es decir, eso es todo lo que es el universo, alabe al Señor, pues Él dio la orden. Ya puso las reglas en movimiento, las leyes de la termodinámica, las leyes de la física. Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica no funciona hoy y mañana sí. Siempre funciona porque es verdadera y es hecha por Dios. Así que la verdad no cambia. Por ejemplo, en el 1861 hubo un libro muy famoso que se llamaba 51 o 51 pruebas irrefutables de que la Biblia no es un libro preciso científicamente. Y es un libro que se volvió famoso. Y el único problema es que hoy en día, 160 años después, no puedes encontrar un solo científico en el planeta que esté de acuerdo con cualquiera de esos supuestos hechos irrefutables científicos. Todos han sido desaprobados por la ciencia. La Biblia tenía razón en el 1861 y la tiene ahora. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. Así que una de las pruebas que sabemos de que este libro no fue simplemente escrito por mano de hombre simplemente, sino que este libro proviene de Dios, es que Dios dirigió a los hombres para hablar, conversar y escribir, y sabemos que es la palabra de Dios por lo que no está escrito en él. ¿Y qué es lo que no está escrito en el libro? Pues porque si se tratara de un libro humano, se podría esperar que estuviera lleno de datos científicos de aquellos tiempos, pero no están aquí, no están escritos en el libro. Por ejemplo, por miles y miles de años la gente creía que la Tierra era plana, ¿tú sabes eso? Y no fue sino hasta Copérnico y Galileo y Colón que la gente se dio cuenta que la Tierra no era plana, que era redonda, que es una esfera, que es un globo. Por lo que se puede esperar que la Biblia dijera que la Tierra es plana, ya que eso era lo que estaba en existencia y era aceptado durante esos miles de años, cuando todos pensaban que la Tierra era plana. Pero no hay un solo versículo en la Biblia que diga que la Tierra es plana, ni siquiera uno. De hecho dice exactamente lo contrario. 2600 años atrás, Dios dijo esto en el libro de Isaías. En el capítulo 40, versículo 22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. 2600 años atrás, la Biblia dice que la tierra es redonda, la tierra es una esfera, la tierra es un globo. Mucho antes de que alguien lo supiera. Cuando se escribió esto, nadie lo creía, pero Dios lo dijo y era cierto. Así lo creyeran o no. Hoy sabemos que es cierto. Durante muchos años la gente creía que la tierra tenía que estar sostenida por algo. Dependiendo de la cultura donde estuvieras, tenían ciertas creencias diferentes de lo que la sostenía. Por ejemplo, en la cultura griega se creía que el mundo estaba sostenido por un gigante llamado Atlas. Y todos sabemos, ¿verdad? Ya hemos escuchado de quién es Atlas. Atlas supuestamente sostenía el mundo para los griegos. Y parte de la Biblia está escrita en griego, el Nuevo Testamento. Pero Atlas
no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no era verdad, así que no está en la Biblia. Se puede esperar que en ese tiempo se hubiera encontrado este personaje o este ser mitológico en la Biblia, pero no está. Así que por miles de años, por ejemplo, los hindúes creían que la tierra estaba sostenida por unos grandes elefantes y cuando los elefantes se movían era lo que causaba los terremotos. ¿Y en qué se paraban los elefantes? Y no estoy inventando esto, lo puedes encontrar en una enciclopedia. Ellos creían que los elefantes estaban sobre la parte posterior de una tortuga gigante y que la tortuga gigante estaba sobre una serpiente marina gigante que estaba nadando en un mar cósmico. Esa era la cosmovisión antigua y esa fue la actitud que prevaleció en gran parte del mundo por cientos y miles de años y no está en la Biblia, a pesar de que la Biblia se estaba escribiendo en esos tiempos. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que la Biblia dejó a un lado las mentiras. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Moisés fue muy hábil y fue entrenado con toda la sabiduría de los antiguos egipcios, debido a que Moisés, ¿verdad?, fue adoptado como el hijo de la hija del faraón. Así que fue a las mejores escuelas en el antiguo Egipto y se le enseñó lo que era la ciencia predominante de ese tiempo. Los egipcios eran muy brillantes en muchas áreas. Ellos construyeron las pirámides, eran grandes maestros en la arquitectura, en la ingeniería, en la astronomía y la medicina. Sin embargo, los antiguos egipcios estaban completamente equivocados acerca de lo que sostenía la tierra y de muchos otros temas, debido a que en el antiguo Egipto creían que la tierra era sostenida por 5 pilares. Y ciertamente Moisés fue instruido en la ciencia, ¿verdad?, porque había ido a estas escuelas de esta nación y era nieto del faraón. Y sin embargo, ni una sola vez él dice o menciona en las escrituras que la tierra estuviese sostenida por 5 pilares. ¿Por qué? Porque no era verdad. Por lo tanto, no calificó para estar en la Biblia. La ciencia predominante de la época en que se escribió la escritura no calificaba para estar en ella. De hecho, la escritura más antigua de los libros de la Biblia es el libro de Job. Es el libro más antiguo de los que están en el canon bíblico. Y Job, ¿verdad?, fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Los libros de la Biblia no están en orden cronológico. Así que por eso Job no es el primer libro de la Biblia, pero es el más antiguo. Y en Job 26:7 dice lo siguiente: que Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Y quién le dijo eso a Job? ¿Cómo sabía eso? Todo el mundo creía que la tierra era plana y estaba sostenida por 5 pilares en Egipto. Entonces, ¿cómo? Porque solo la Biblia siempre dice la verdad. Y estoy enfatizando esto porque es una tontería decir que la Biblia no es precisa científicamente. Eso solo significa, ¿verdad?, que la persona que piensa esto no ha tomado en serio el estudio de la escritura. Y por ejemplo, por años la ciencia aceptó que había cerca de 1000 estrellas solamente en el universo y que se podían contar, que el número de estrellas eran finitas. Y de hecho, 150 años antes de Cristo, un hombre llamado Hiparco contó las estrellas y escribió una tesis muy famosa diciendo que había 1220 estrellas en el universo. Y eso era todo. Y eso fue aceptado por un largo tiempo, que solo había 1022 estrellas en el universo. Pero eso no lo dice la Biblia. 300 años más tarde, ¿verdad?, otro hombre llamado Ptolomeo lo hace de nuevo, cuenta las estrellas y dice que Hiparco estaba loco, que son 1026 estrellas. Él contó un poco más de estrellas. Pero sabemos que cada día se encuentran nuevos planetas y los científicos hoy piensan que el número de estrellas en el universo es infinito, o al menos no se pueden contar. Y es algo ampliamente aceptado hoy en día, que hay más estrellas en el universo que granos de arena en la planeta Tierra. Simplemente no se pueden contar, y si proponen una cifra, estoy seguro que de aquí a un par de años esa cifra no va a ser la misma, la van a tener que cambiar. Así que no sabíamos eso, pero todo el mundo aceptó que había 1026 estrellas por muchos años. Pero hace 2600 años atrás en la Biblia, Dios dijo a Jeremías lo siguiente: no se pueden contar las estrellas de los cielos. Así que me imagino que Ptolomeo y esos hombres antiguos, ellos no estaban familiarizados con la Biblia. Así que la verdad estaba allí. La verdad siempre es verdad. Podría entrar en muchas áreas hoy hablando sobre otras cosas que la Biblia menciona acerca de muchos otros temas y que la Biblia, en el cual la Biblia tiene razón y no se equivoca. Por ejemplo, en la medicina, por muchos años la gente creía que demasiada sangre en el cuerpo te podría enfermar. Y por miles de años esta costumbre fue aceptada y hacían lo que se llamaba la sangría, un tratamiento médico, ¿verdad?
Los doctores extraían la sangre a las personas enfermas pensando que así se sanarían. Y eso fue aceptado científicamente, supuestamente. Todos pensaban que era la verdad, pero no lo era. Pero todos sabían que era una supuesta verdad científica. Y fue a causa de Hipócrates y desde hace 2000 años que Hipócrates creía que todas las enfermedades eran el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de 4 fluidos corporales, que era la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre roja y la flema azul. Y estos 4 fluidos supuestamente controlaban el temperamento también de la persona. Y nadie cree eso hoy, pero por miles de años fue una supuesta prueba científica. Así que la gente pensaba que para sacar las cosas malas del cuerpo y las enfermedades tenían que desangrarse. Y muchas personas no saben que, quizá, o nos recuerdan que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue asesinado, no intencionalmente, por los doctores que les trajeron sangre hasta que se murió. Y así fue como él murió. George Washington tenía problemas de neumonía, los doctores no sabían qué hacer, entonces hicieron lo que era común en la ciencia de aquella época y les trajeron sangre a George Washington y no se mejoró. Así que unos días después volvieron a traerles más sangre. Así que siguió mal y por tercera vez les trajeron también más sangre y murió a consecuencia de pérdida de sangre, lamentablemente. Hoy en día sabemos que cuando alguien está enfermo, uno de los tratamientos más importantes es ponerle sangre, no quitarle sangre. Estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se hacía por miles de años. Le pone sangre a la persona porque sabemos que la fuente de vida está en la sangre. Así que una buena sangre que no esté contaminada hace que las personas se mejoren. Y así es de donde viene la vida. Así que la Biblia lo sabía. Si lo miramos en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, allí Dios dijo esto: la vida de toda criatura está en la sangre. Entonces, ¿cómo sabía Moisés eso? Ni siquiera sabíamos que la sangre circulaba hasta el año 1650. Así que no fue hasta el siglo XVII cuando William Harvey descubrió que la sangre circulaba por el cuerpo. Y por muchos años nadie ni siquiera pensaba que circulaba. Todo el mundo se dejaba llevar por Galeno, que fue un doctor griego. Y durante 2000 años se aceptó su idea que el corazón es la fuente de calor solamente. Pero nadie realmente sabía que el corazón bombea la sangre. Sin embargo, hace miles de años la Biblia dice que la vida de toda criatura está en su sangre. Así que debieron haber leído la Biblia un poquito más. Ahora, durante la Edad Media ocurrió esta horrible pandemia, la peste bubónica. La peste bubónica cobró la vida de la cuarta parte de Europa. 1 de cada 4 personas murió durante la peste bubónica en Europa. ¿Y por qué ocurrió? Porque no entendían los gérmenes, no entendían el contagio, los mecanismos de contagio, no entendían la infección, no sabían poner a la gente en cuarentena como lo hacemos ahora o deberíamos hacerlo. Por lo que tenían a los enfermos con la peste bubónica durmiendo con las personas sanas y se contagiaban y la gente se moría porque no sabían acerca de los virus y bacterias y del contagio. Y por lo tanto se convirtió en una epidemia y una pandemia. Debieron haber, quizá leído un poco más la Biblia. ¿Por qué digo eso? Debido a que miles y miles de años antes de la plaga bubónica había dicho en Levítico Dios lo siguiente. En Levítico 13:4, pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Esto es miles de años antes de saber qué eran los gérmenes. Dios estaba diciendo aquí, esta es la forma en que cuidas a las personas que se infectan con alguna enfermedad. Los ponen en cuarentena por 7 días. Si continúa enfermo, él dice en el siguiente versículo que lo mantengan en cuarentena por otros 7 días. Nadie entendía lo que era la cuarentena porque nadie conocía lo que eran los gérmenes. Pero Dios tenía razón. Y por si acaso sigue teniendo razón durante esta pandemia del COVID-19. El remedio para todo esto consiste en obedecer la palabra de Dios en este caso también. Puedo seguir y seguir. La Biblia siempre es precisa científicamente. Siempre está más adelantada que la ciencia. En ese sentido, en lo que menciona acerca de la ciencia. La Biblia dice esto en Proverbios 35. Las palabras de Dios son todas puras. Las mías no lo son, las tuyas tampoco, las de los seres humanos no. Pero toda palabra de Dios es pura. Y no solo es pura. Dicen los salmos que las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Sabemos que podemos confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. La arqueología, ¿verdad?, también lo confirma y es precisa científicamente. Así que podemos confiar en la Biblia también porque es precisa proféticamente. Esa es la tercera razón. ¿Y qué significa esto? Esto significa que las predicciones de la Biblia siempre se
hacen realidad. La Biblia está literalmente llena de miles y miles de profecías donde Dios dice esto va a suceder en tal o cual momento, en tal forma o de tal manera. Y por todos los siglos estas profecías ya se han cumplido, como lo dijo, y algunas de ellas están todavía por cumplirse. Y hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de Jesús, el Mesías, 1000 años antes de que Él naciera. Y por un periodo de 1000 años, 300 profecías decían cosas como, esto es cuando Él va a nacer, y aquí es donde va a nacer, y así es como va a nacer. Y tú no puedes controlar eso si tratas de hacerte parecer como el Mesías. Tú no puedes escoger dónde vas a nacer. Y esto es cómo va a morir, de qué manera va a morir y a dónde va a morir. Y más de 300 profecías cumplidas en Cristo. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo haga 300 predicciones acerca de ti y que cada una de ellas se cumpla? Las probabilidades son tan astronómicas que no se podría describir ese número, o sería un número sumamente elevado. Se necesita más fe para creer que todo fue una simple coincidencia que creer que Dios lo tenía planeado. Se necesita una fe enorme para creer que todo eso sucedió al azar, sin un diseñador, sin un creador. 1000 años antes de que Jesús viniera y muriera en la cruz, David en el Salmo 22 describe lo que es la muerte por crucifixión. Y él no usó la palabra crucifixión porque nadie conocía esa palabra. Sin embargo, 1000 años antes de que los romanos pensaran acerca de la crucifixión, David describe cómo era morir en la crucifixión. También el profeta Isaías, en Isaías 53. ¿Y cómo sabían eso? Únicamente Dios podría habérselo dicho. Y la Biblia dice en 2 de Pedro, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. En otras palabras, los hombres no se sentaban y decían, vamos a pensar esto y vamos a escribirlo. No, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esa es la gran diferencia. Durante los tiempos bíblicos, realmente nadie quería ser un profeta. ¿Y saben por qué? Porque esta era la ley de Israel. Un profeta de Dios tenía que estar correcto 100%, todo el tiempo. Y si te equivocabas solamente una vez, entonces se consideraba como un falso profeta y sería condenado a muerte. Así que nadie quería ser un profeta porque tenían que ser precisos un 100% todo el tiempo. No es como ahora que todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere decir profecías. La Biblia toma en serio la profecía y es precisa proféticamente. Jesús dijo en Mateo 26, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Jesús dijo que todo se está cumpliendo tal como lo predijo Dios. En Apocalipsis 22:6, Juan dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas, es decir, puedes confiar en ellas y dignas de confianza. ¿Y por qué? Porque provienen de Dios. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. ¿Okay? Y es precisa proféticamente. Y las probabilidades de todas estas profecías, ¿verdad?, sucedieron tal y como se mencionaron aquí. Ahora quiero que la semana que viene continuemos viendo estas razones por las cuales podemos confiar en la Biblia. Pero la Biblia afirma lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que quiero pedirte que mires la palabra del Señor como lo que es, como una lámpara que te guía. Creerle en la palabra de Dios, pero también creer en el Dios que nos dio su palabra, la cual es fuente de toda verdad, porque Dios es veraz. Y en su palabra puedes encontrar consuelo y aliento y esperanza, ánimo para tiempos difíciles que vivimos, como los de ahora, y dirección para nuestras vidas en todo tiempo. Así que te invito también en este día que compartas con nosotros la comunión, lo que es la Santa Cena. Así que te invito a orar para que podamos celebrar la comunión virtual, de forma virtual, juntos. Y bueno, te damos gracias por tu palabra, que es veraz. Tu palabra es verdad, Señor. Es la palabra profética más segura. Confiamos, Señor, en lo que tú has dicho en ella. Sabemos que es la verdad y siempre será cierta. Y por eso, Padre, en esta hora creemos lo que ella dice y creemos que Cristo Jesús murió en nuestro lugar, derramó su sangre y entregó su cuerpo y dio su vida por nuestros pecados para darnos salvación por gracia a todo aquel que cree en Él. Y por eso nos acercamos así, distanciados, pero unidos virtualmente, para celebrar la Santa Cena como iglesia y la comunión, como tú nos ordenaste, en el nombre de Jesús. Lo hacemos en comunión contigo, recordando el sacrificio maravilloso que nos da vida eterna y la salvación. En el nombre de Jesús, en quien oramos, mi Dios. Amén. Ya te invito a leer la palabra del Señor. Voy a dar lectura a esta porción en 1 Corintios capítulo 11. Dice, porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, que fue partido y inmolado por nuestros pecados. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, símbolo de la sangre de Cristo entregada por nuestros pecados. Dios, te damos gracias por haber derramado tu sangre, entregado tu vida para darnos salvación. En esta hora lo recordamos, Señor. El hermoso sacrificio que nos da vida eterna y salvación, porque no hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, el ser humano pueda hallar salvación. Y gracias, Señor, porque en esta hora hay personas que quizás están compartiendo ante la mesa. Lo hacemos, Señor, arrepentidos de nuestros pecados, confiando que en ti está la salvación, en tu gracia, y la vida eterna, y también hay sanidad para todo aquel que cree en ti, y salvación para todo el que deposita su confianza en el sacrificio que realizaste en la cruz hace 2000 años. Lo dice tu palabra, lo creemos porque es la verdad, porque allí está escrito, Señor. Sabemos que es un hecho histórico real y sabemos también que de la misma manera que diste tu vida, también resucitaste de entre los muertos y encontramos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús en esta hora. Y oramos y damos gracias pidiéndote que bendigas a cada persona que ve este mensaje, rogándote, Padre, que tú estés con ellos en sus hogares, Señor, y que sigas cuidando no solo de esta enfermedad del COVID-19, sino, Padre, que le sigas supliendo todo lo que necesitan y protegiendo sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, sabiendo que tú estás en control de todo, que podemos confiar en que, Padre, tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, en quien oramos en esta hora, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por escuchar y ver este mensaje. Te invitamos a que continúes con nosotros a las 11 de la mañana por la plataforma Zoom. Tendremos nuestra escuela bíblica de jóvenes y la de adultos. Y también nos acompañas este martes en el culto de oración virtual a través de la plataforma Zoom. Que tengas un hermoso día y que tengas una semana de bendición.